Imagina despertar y que el sol sea azul. No calienta, no proyecta sombras. Parece un cadáver colgado en el cielo. Esto no es una película de terror. Pasó en el año 536. La ciencia lo confirmó recientemente. Este fue, oficialmente, el peor año para estar vivo en toda la historia de la humanidad. Olvida las guerras mundiales o la peste negra. En el 536, la naturaleza simplemente se apagó. El verano se llenó de nieve. Las cosechas se pudrieron en el campo. El hambre se volvió tan extrema que las familias tuvieron que elegir quién comía y quién moría en la misma mesa. Pero lo más aterrador no era el frío, era el silencio. Una niebla densa tragó Europa y Asia durante 18 meses de oscuridad absoluta. Nadie sabía qué estaba pasando. Muchos creyeron que Dios los había abandonado. Y mientras el mundo intentaba respirar en las tinieblas, algo mucho más letal empezó a arrastrarse por las ciudades. Bienvenidos al año en que el sol murió. Y la humanidad casi se fue con él. Todo comenzó con una luz que dejó de brillar. Al principio nadie pensó en el fin del mundo. El campesino araba tierra que ya era piedra. Los mercados abrieron por inercia, pero el aire estaba roto. No era solo el frío, era la luz. El sol salía cada mañana, pero ya no mandaba. Los cronistas de Constantinopla lo anotaron con pavor. El sol tenía un color azul plomizo, pálido como una luna enferma que no proyectaba sombras. Era un cadáver colgado en el cielo. El amanecer era ceniza. Los sabios miraban sus astrolabios con las manos temblando. Eso era lo peor. En las aldeas, los rumores corrieron como pólvora. Castigo divino. Maldiciones. Cada región inventaba un culpable porque aceptar la verdad quemaba. El mundo se apagaba de un día para otro. Pasaron las semanas. El frío se quedó. Los árboles se detuvieron. La tierra quedó muda, dura como el hierro cuando debería arder el calor. Llovió a destiempo. Nevó donde nunca hubo nieve. El ganado murió por goteo. Primero uno, después el establo entero. Todos fingían normalidad, pero el miedo ya dormía dentro de las casas. No se negocia con el cielo. No se detiene un invierno que nace del sol mismo. Y mientras el mundo se convencía de que esto era temporal, algo mucho peor ya había comenzado. Si te interesan las historias que muestran cómo el mundo cambió para siempre, puedes suscribirte y acompañarnos en los próximos videos. El problema ya no estaba en el cielo, ahora estaba en la comida. Las reservas se vaciaban. Rápido. El grano desaparecía. Los animales estaban demasiado débiles para trabajar. El precio del pan subió primero lento, luego de golpe. En los mercados había uñas enterradas en carne por un pedazo de pan y harina podrida. La niebla seguía ahí. El sol era una sombra enferma detrás de un cielo gris. Los veranos ya no eran veranos. En China, la nieve sofocó los brotes que debían alimentar imperios. En Europa las lluvias arruinaron todo. Los árboles dejaron de dar fruto. El mundo parecía detenido en una estación equivocada. El hambre empezó a cambiar a las personas. Los cuerpos se hicieron delgados. Los rostros, duros. El frío consumía la energía y la comida no alcanzaba. Familias enteras abandonaron sus aldeas buscando algo, lo que sea, que siguiera vivo. Pausa. Mírame a los ojos y sé honesto. ¿Qué serías capaz de comer tú si tus hijos no dejan de llorar? Muchos no encontraban nada. Los caminos se llenaron de gente sin dirección. Niños envueltos en mantas húmedas. Animales arrastrados hasta el cansancio. Había silencio en esas caravanas. Un silencio pesado. Todos entendían lo mismo. Los engranajes del mundo se trabaron.
Y cuando el hambre se instala, algo dentro del ser humano se rompe. Las leyes pierden fuerza. La fe se vuelve miedo. La supervivencia lo ocupa todo. El invierno seguía ahí, pero el hambre era solo el preludio de algo que dejaría a los sobrevivientes deseando haber muerto en el invierno. Las ciudades seguían en pie. Ese era el problema. Los muros seguían ahí. Los mercados todavía abrían. Los soldados seguían marchando. Los emperadores hablaban de gloria mientras el mundo se pudría bajo sus pies. En Constantinopla, Justiniano soñaba con reconstruir el Imperio Romano. Miles de hombres arrastraban sus botas sobre barro congelado. El metal de las lanzas golpeaba el hielo con un sonido seco, irritante, mientras el cielo permanecía enfermo sobre sus cabezas. El imperio exigía impuestos, reclutaba cuerpos, seguía actuando como si nada estuviera ocurriendo. Pero la gente común ya sabía la verdad. La civilización no podía protegerlos. Las calles se llenaron de mendigos. Los hornos trabajaban con menos harina. Los comerciantes escondían la mercancía. Cada conversación terminaba en comida, frío o muerte. El miedo se pegaba a la piel. Aparecieron saqueos. Aldeas enteras desaparecieron en una noche. Los caminos se volvieron peligrosos. No por bestias, por personas. Porque el hambre no solo vacía el estómago, vacía lo que une a los hombres. Los rumores corrían más rápido que la comida. Algunos decían que Dios se había ido. Otros juraban que el sol nunca volvería. Nadie sabía cuánto más podían resistir. Y aún así, la máquina no se detenía. Los ricos acumulaban reservas. Los ejércitos seguían chocando. Los líderes daban órdenes desde salones con fuego y pan suficiente. Pero abajo, donde vivía la mayoría, algo estaba cambiando. La confianza desapareció. Y cuando una civilización pierde la capacidad de confiar en el mañana, se derrumba mucho antes de que caiga el primer edificio. El hambre tiene un sonido. No es el rugido del estómago. Es el silencio de una mesa vacía, el de una madre mirando a sus hijos sin saber qué darles, el de ciudades enteras dejando de hablar porque ya no queda energía para discutir, rezar o llorar. El cuerpo humano empieza a apagarse lentamente. Primero llega el cansancio, después el frío se vuelve insoportable. Las piernas pesan más. La cabeza duele. Las personas dejan de mirarse a los ojos. Ahorrar fuerzas se vuelve más importante que cualquier gesto de cariño. Y entonces algo peor aparece: la desesperación. Algunos comenzaron a robar comida de templos y almacenes. Otros abandonaron familiares demasiado débiles para seguir caminando. Los caminos se llenaron de cuerpos que nadie recogía. No había tiempo, no había fuerza. El hambre vuelve pequeñas las cosas que antes parecían sagradas. La moral, la compasión, la dignidad. Todo empieza a romperse cuando sobrevivir ocupa cada pensamiento. Las ciudades olían distinto ahora. Humo húmedo, ropa mojada, carne enferma. La gente dormía amontonada para conservar calor, mientras afuera el cielo seguía cubierto por aquella niebla interminable. Y aún así, cada mañana el sol seguía apareciendo. Débil, gris, muerto. Eso era lo más aterrador. El mundo no había terminado de golpe. No había fuego cayendo del cielo. No había monstruos atravesando murallas. Solo una sensación insoportable de que la vida estaba siendo drenada lentamente de todas las cosas. Y mientras las personas intentaban sobrevivir un día más, algo invisible ya empezaba a moverse entre ellas. Algo que no traía hambre,
traía muerte. Comenzó con fiebre. Eso era lo más cruel. Después de años de frío y hambre, una fiebre parecía casi insignificante. La gente seguía trabajando mientras sudaba. Seguía caminando mientras el cuerpo temblaba. Nadie tenía espacio para enfermarse. Entonces aparecieron los bultos, oscuros, dolorosos, hinchados como si algo estuviera creciendo bajo la piel. Algunos gritaban al tocarlos, otros dejaban de hablar por completo. La fiebre subía rápido. Después venían los vómitos, la sangre, el delirio y luego el silencio. Lo que hoy conocemos como la peste de Justiniano empezó a extenderse por el mundo mediterráneo como una sombra imposible de detener. En Constantinopla, los cuerpos comenzaron a acumularse tan rápido que las calles cambiaron de olor. El aire se volvió pesado, húmedo, podrido. Las campanas no dejaban de sonar. Carretas enteras cruzaban la ciudad, transportando cadáveres cubiertos con telas mojadas. La gente evitaba mirarse demasiado tiempo, porque cualquiera podía estar infectado. La enfermedad viajaba con el comercio, con los soldados, con las ratas escondidas entre sacos de grano. Entraba en las casas sin hacer ruido. Tocaba primero a los débiles, después a todos los demás. No importaba cuánto dinero tuvieras, no importaba qué Dios siguieras. La peste entraba igual. Algunos rezaban, otros huían. Muchos encerraban familiares enfermos dentro de las casas por miedo a contagiarse. Hubo padres abandonando hijos, hijos dejando atrás a sus padres. El miedo destruyó cosas que el hambre todavía había dejado vivas. Y mientras miles morían sin entender qué estaba ocurriendo, el mundo siguió cubierto por aquel cielo gris, como si la propia tierra estuviera observando todo en silencio, sin misericordia, sin intención de detenerse. El mundo no terminó. Eso fue lo más extraño. Después de tantos muertos, de tantos inviernos, de tantos cuerpos sin nombre, el sol cambió. Lentamente, la niebla perdió fuerza. La luz regresó. Algunas cosechas volvieron a crecer, pero nadie celebró, porque el mundo que sobrevivió ya no era el mismo. Ciudades vacías, campos abandonados, caminos de barro y huesos. En muchos lugares, la muerte pasó tantas veces que la gente dejó de reaccionar. El miedo permaneció. Los sobrevivientes miraban el cielo con desconfianza. Esperaban que todo volviera a empezar en cualquier momento. Tenían razón. Después de vivir algo así, el mundo nunca vuelve a sentirse estable. Bizancio sobrevivió, sí, pero frágil, más roto de lo que Justiniano imaginó. Las guerras dejaron cicatrices. La peste vació ciudades. El hambre destruyó regiones enteras que tardarían generaciones en recuperarse. Y aún así, lo más aterrador no fue la cantidad de muertos. Fue descubrir lo poco que separa a la civilización del colapso. Bastó una niebla en el cielo, un sol enfermo, unos pocos grados menos, y el mundo se desmoronó. El culpable no estaba en el cielo, sino bajo los pies. El suelo se abrió en Islandia y escupió la muerte que cubrió el sol. La verdad estaba enterrada. Hombres en laboratorios modernos, rodeados de tecnología, temblaron al encontrar la respuesta en el hielo. Pero para quienes vivieron el año 536, no hubo explicación. Solo frío, hambre, oscuridad y la sensación insoportable de que el planeta entero decidió volverse contra ellos. ¿Y si pasara mañana? No lo sé. El hielo sigue ahí, guardando el secreto, solo esperando otra grieta. Durante siglos, el año 536 fue solo un recuerdo roto.
Historias sobre un sol enfermo, inviernos imposibles y ciudades consumidas por el hambre. Nadie entendía qué había ocurrido realmente. Y quizá eso era lo más aterrador, porque la civilización parecía invencible, hasta que el cielo cambió. Hoy tenemos tecnología, electricidad y ciudades enormes, pero seguimos dependiendo de algo que no podemos controlar: el clima, la tierra, el sol. Y quizá por eso esta historia sigue incomodando tanto, porque nos recuerda una verdad simple: el mundo no necesita monstruos para destruirse. Solo necesita que la naturaleza deje de obedecer las reglas por un momento.